marca claramente es asentamientos fijos y durables, hasta que aparecerán centros más grandes, con más o menos perspectiva de ciudades, que llamamos técnicamente los ópida. Entonces, los castros van a desaparecer cuando esos asentamientos grandes ya que tienden a ciudad, bueno, pues lógicamente va a concentrar toda una serie de personas, no solamente dentro de la ciudad, sino que una ciudad, cuando hablamos de ciudad, estamos hablando de todo un territorio que controla la ciudad, pero que a su vez en ese territorio hay aldeas, hay pueblos más grandes, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, como lo que vemos ahora en una ciudad, ¿no? Una ciudad tiene a su vez elementos dependientes de ella. Bueno, pues eso eran los castros, pasaron a ser más o menos ciudades, ¿no? Pero las ciudades con ocupación de todo un territorio con asentamientos de distinto tipo, ¿no? A San Pedro aquí, ¿no? Pues están también los pueblos de alrededor. Sí. Y en el fondo está evidentemente el referente de, si no es de ciudad, pero sí aspira a ciudad, ¿no? En realidad. Sí, Villa y Tierra, como que era. Claro, y lógicamente, de hecho ahí, ¿no? Ahora que bajábamos hablando, ¿no? De lo del alcalde, el alcalde está allí y lógicamente los pueblos en el entorno, ¿no? Bueno, pues esto es un poco lo que ocurre. Son los primeros asentamientos estables y por tanto luego ya viene lo que son los ópida o lo que serían la tendencia a las ciudades, ¿eh? Pero que irían donde había un poco de pasto, eso se asentaban. Sí, es muy curioso porque hay una diferencia entre los castros de la zona centro de la provincia con los castros que están aquí en la serranía, ¿no? Y es que, curiosamente, los asentamientos, lo que son las casas familiares dentro de los castros, bien, curiosamente, además de la muralla, lo que hacen las casas es adosarse, la parte posterior de la casa se adosa a la muralla. En los castros de más abajo, lo que ocurre es que se hacen las casas, pero la parte posterior de las casas no se pegan a la muralla, dejan un paseo de ronda. Hay diferencia, por tanto, en los castros de las zonas distintas de esta. Bueno, en Numancia, y me meto ya con algo mío, en Numancia hemos conseguido determinar dos ciudades distintas, celtibéricas, más la romana. La ciudad del 133, que es la que destruye Escipión, bueno, pues es una ciudad que justamente era la ciudad celtibérica auténtica inicial. Bueno, por tanto, esa destrucción en el 133 por Escipión, bueno, pues esa ciudad tiene la parte posterior dejando una calle de ronda, ¿no? Bueno, pues en el 133 hay una cuestión interesante, porque Escipión nos dicen las fuentes, y lo hemos podido confirmar arqueológicamente, que Escipión dio Numancia y su territorio a aquellos indígenas que le habían ayudado a conquistarla. ¿Quién eran esos? Los pelendones. Esto estaba ocupado por los pelendones. ¿Por qué? Los pelendones, pensábamos hace tiempo, que porque estaban aquí viviendo en la sierra en general, podían ser más retrasados técnicamente que el resto de las ocupaciones, de los pueblos y demás de la zona. Llegan a un acuerdo, y por tanto, ¿por qué se romanizan antes? Pues porque la vía importante desde el Mediterráneo, que es por donde van a entrar las influencias culturales, desde el Mediterráneo van a subir progresivamente por todo el Valle del Ebro. Y por tanto, esta zona ha tenido tendencia a el Valle del Ebro. Y por tanto, desde el 193 hasta el final de Numancia del 133, evidentemente esta zona estaba más romanizada que la zona evidentemente de Numancia. ¿Se entiende esto, no? Y por tanto se entiende también que Escipión, cuando destruye Numancia en el 133, tiene sentido que les dé Numancia a los pelendones, porque ellos ya estaban perfectamente relacionados con el contexto romano, ¿no? De un referente para
no toda la sociedad, sino para aquellos dirigentes, aquellas élites que son los que de alguna manera se van a propiciar, ¿no? Y se van a aprovechar de ese mercadeo, ¿no? Bien, incluso, aunque parezca mentira, incluso desde el siglo VI podemos ver cosas importantes. Es decir, ahora vemos las latas de sardinas, ¿no? Pues como las latas de sardinas, entonces eran unas urnas con unas tapaderas y con engarces en la tapa y en la parte justamente inferior, donde se ponían el material y los objetos y lo que pudiera ser dentro de estas tinajas. Pero estamos hablando de comida, es decir, con tapaderas que podían ser cerradas ya herméticamente. Herméticamente. Bien, por tanto, en ese sentido, ¿qué es lo que transportaban en estas? Siento que no vean las formas de las cerámicas, que están abajo otras entidades de tipo más ciudadano, que evidentemente va a tener un componente humano mucho más denso que en los castros, pero también otros elementos que dependen de ese centro, ¿no? Bien, bueno, por tanto, en estas circunstancias el mantenimiento de una población en crecimiento debe hacerse a partir de un uso extensivo, tanto para la explotación agraria como para la ganadera. Hay que decir que lo más aprovechado tenía que ser la agricultura. ¿Por qué? Porque la ganadería no se mata fácilmente, porque lógicamente aporta leche, aporta mantequilla, aporta etcétera, etcétera. Por tanto, el referente importante, ¿no?, va a ser claramente la agricultura. Bien, qué pena. Poco se ve ahí. Sí, es que estoy ya solo. Sí, bueno, pues estamos hablando de la introducción del arado y la rotación de cultivos, rotación de cultivos que conllevaría la práctica del barbecho, con la utilización ya probablemente del abonado natural, lo mismo que hemos visto todavía nosotros, bien, y dibujándose en el paisaje campos de cultivo bien delimitados. Es decir, empezamos a ver ya campos con propiedad. Con propiedad. Bueno, los tres primeros son los que realicen por vez primera en esta zona un amplio conjunto de herramientas de hierro. Arado con reja metálica, ya, porque hubo un arado anteriormente de madera.